A veces, lo más difícil no es el ruido del mundo, sino el que habita en nuestro interior, esa corriente constante de pensamientos, preocupaciones y juicios que parecen no darnos tregua. En la quietud de la noche, cuando todo afuera guarda silencio, descubrimos que la mente sigue hablando, como un río que se rehúsa a dormir. La inquietud se convierte en una presencia que nos acompaña, aunque no la hayamos invitado. Nos acostumbramos tanto a esta turbulencia mental que olvidamos cómo se siente la calma. Creemos que es normal vivir con esa tormenta constante, como si fuera parte inherente de la existencia. Pero hay una parte de nosotros que recuerda, un lugar profundo, oculto bajo las capas del ruido que anhela el reposo, la claridad, el regreso a lo esencial. Ese lugar no se pierde, solo se oculta. Y entonces, en medio del bullicio mental, surge la primera enseñanza, darnos cuenta de que estamos atrapados en ese ruido. Solo al observarlo sin intentar callarlo, comenzamos a desatar el nudo. No se trata de luchar contra la mente, sino de reconocer su agitación con ternura, como se observa a un niño asustado, con paciencia. Esa mirada amorosa hacia nuestro propio caos es el inicio del retorno. Escuchar el silencio no es simplemente estar en un lugar sin sonidos. Es un acto profundo de presencia, una apertura del alma a lo que no se dice, a lo que siempre estuvo allí pero no habíamos notado. El silencio tiene voz, una voz que no necesita palabras para calmar, para abrazar, para devolvernos a casa. Es en el silencio donde descubrimos la música sutil de la hora. Al principio, escuchar el silencio puede ser desconcertante. La mente busca estímulo, distracción, algo que hacer. Pero si permanecemos, aunque sea un poco más de lo habitual, algo empieza a cambiar. Es como sumergirse en un lago tranquilo y darse cuenta de que la superficie refleja todo tal como es. En ese reflejo, empezamos a vernos sin adornos, sin máscaras, simplemente como somos. Cada instante silencioso que honramos es un acto de sanación. El silencio limpia, ordena, suaviza. No hace falta comprenderlo ni analizarlo. Solo estar con él, como se está con un amigo que no necesita hablar para hacernos sentir acompañados. En ese encuentro silencioso, la mente comienza a descansar, y con el descanso nace una nueva claridad. La respiración, ese acto tan cotidiano, puede convertirse en un portal hacia lo sagrado. Respirar con plena atención es regresar al cuerpo, a la vida, al milagro que somos. Cada inhalación trae consigo la posibilidad de empezar de nuevo, de soltar el peso del pasado y abrir espacio para la frescura del momento presente. No es necesario cambiar nada en la respiración, solo observarla, sentir cómo el aire entra y sale, cómo el pecho se eleva y desciende. Es un movimiento sencillo, pero en su simplicidad se esconde una gran enseñanza. La vida está ocurriendo ahora, en este instante, y si estamos atentos, podemos encontrar paz en el vaivén de cada aliento. Respirar como si fuera la primera vez es un acto de reverencia. Es mirar lo habitual con ojos nuevos, con gratitud. Es recordarnos que no estamos solos, que el universo entero respira con nosotros. Cuando inhalamos, recibimos. Cuando exhalamos, soltamos. En esa danza rítmica, la mente se aquieta, el corazón se expande y todo cobra sentido. Hay una parte de nosotros que cree que, si tan solo pudiéramos controlar todo, estaríamos a salvo. Intentamos manejar cada detalle, prever cada resultado, contener lo incontrolable, pero cuanto más apretamos, más tensión acumulamos. La necesidad de controlar es una carga pesada que agota el alma sin ofrecernos verdadera seguridad. Soltar ese impulso no es resignación, es sabiduría. Es comprender que la vida tiene su propio curso y que podemos fluir con ella en vez de resistirnos. Como el bambú que se dobla con el viento sin romperse, nosotros también podemos encontrar fortaleza en la flexibilidad. Cuando dejamos de luchar contra lo que es, descubrimos una paz que no depende de las circunstancias. Liberarnos del control no significa desinterés, sino confianza. Es actuar desde el corazón y luego soltar el resultado, sabiendo que hemos hecho lo mejor que podíamos. En ese acto de entrega, la mente encuentra alivio. Ya no necesita predecir, proteger, planificar sin cesar. Puede simplemente ser. Y en ese ser encuentra descanso,
En medio del flujo constante de pensamientos, existen breves momentos de pausa. Son tan sutiles que a menudo pasan desapercibidos, pero están allí. Ese espacio entre un pensamiento y otro es como el claro de un bosque, como un suspiro del alma. No es ausencia, es presencia en su forma más pura, y en ese espacio habita la paz. Cuando dirigimos nuestra atención a esos intervalos, la mente comienza a transformarse. No porque los pensamientos desaparezcan, sino porque ya no los tomamos tan en serio. Los vemos pasar como nubes en el cielo, sabiendo que detrás de ellos hay un cielo más vasto. Ese cielo es nuestra verdadera naturaleza, abierta, serena, luminosa. Cultivar la conciencia del espacio entre los pensamientos es abrir una puerta al infinito, es darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos, sino el testigo que los observa. En esa conciencia, todo se vuelve más claro, más suave. El tiempo se dilata, el corazón se tranquiliza y comprendemos que la calma siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. Hay una ternura silenciosa que habita el momento presente, una suavidad que no se impone, pero que acaricia el alma cuando nos permitimos detenernos. No es necesario hacer nada especial para experimentarla, solo estar aquí completamente, sin expectativas. El presente no necesita ser perfecto para ser hermoso. Su dulzura está en su autenticidad. Cuando dejamos de perseguir el futuro o de lamentar el pasado, algo se abre dentro de nosotros. Es como si una flor se desplegara lentamente en el corazón, revelando una delicadeza que antes no veíamos. En ese instante, todo lo que antes parecía urgente se desvanece y lo simple se vuelve suficiente. Un rayo de sol, el roce del viento, una mirada, todo puede ser sagrado. La dulzura de la hora no se puede forzar, solo descubrir. Está en el aroma del té, en el silencio compartido, en el latido que nos recuerda que estamos vivos. La mente se relaja cuando se siente segura en el presente, y esa seguridad surge no del control, sino de la entrega, de confiar en que este instante, tal como es, ya es completo. Todo lo que surge cambia, todo lo que nace muere. Esta verdad, a veces difícil de aceptar, es también una fuente profunda de liberación. Reconocer la impermanencia no es ser pesimista, sino abrir los ojos a la naturaleza cambiante de la vida. Nada permanece, y eso nos invita a soltar el apego, a amar sin aferrar, a vivir sin miedo. Cuando observamos cómo todo se transforma, las estaciones, las emociones, los pensamientos, los cuerpos, descubrimos que no necesitamos resistir el cambio. Podemos fluir con él, como un río que sigue su curso sin detenerse. Y en ese fluir, la mente encuentra alivio. Deja de intentar congelar lo efímero y aprende a bailar con el tiempo. Aceptar la impermanencia es también un acto de gratitud. Nos permite valorar lo que tenemos mientras lo tenemos, sin exigirle eternidad. Nos vuelve más humildes, más presentes, más humanos. Cada despedida, cada pérdida, cada transformación contiene una enseñanza. Todo pasa, y eso está bien. En ese vaivén constante, podemos hallar paz. La lucha contra lo que ya es, contra lo que ya ha sucedido, es una fuente inagotable de sufrimiento. Nos resistimos a la realidad como si, con suficiente fuerza, pudiéramos cambiarla. Pero la verdadera fuerza reside en aceptar, en decirle sí a la vida, incluso cuando no entendemos su lógica. Aceptar no es rendirse, es abrir los brazos. Cuando dejamos de pelear con el presente, comenzamos a sanar. La mente se tranquiliza al saber que no necesita modificar cada detalle para estar en paz. La aceptación es como un bálsamo que calma las heridas invisibles, nos permite ver con claridad, actuar con serenidad, amar sin condiciones. Nos convierte en aliados del momento, y es en ese espacio de aceptación donde la verdadera transformación ocurre, porque solo cuando dejamos de negar lo que es, podemos comenzar a movernos hacia lo que puede ser. Desde la quietud, desde el abrazo amoroso a lo que ya existe, nace una nueva posibilidad. La mente deja de huir y aprende a habitar. En un mundo obsesionado con la productividad, el no hacer parece una pérdida de tiempo, pero en realidad es una forma profunda de sabiduría. No se trata de pasividad, sino de presencia, de dejar que las cosas sean, sin intervenir, sin forzar.
de permitir que la vida se despliegue con su propio ritmo, sin nuestra constante interferencia. El no hacer es un descanso para la mente, un recordatorio de que no todo depende de nosotros. A veces, lo más sabio es esperar, observar, confiar. Como la tierra que parece inactiva, pero en su silencio está gestando vida, también nosotros podemos nutrirnos en la quietud. Es un arte, saber cuándo actuar y cuándo simplemente ser. Y en esos momentos de aparente inactividad, algo profundo se acomoda dentro de nosotros. Las piezas se ordenan solas. Las respuestas emergen sin esfuerzo. El no hacer nos enseña a vivir con menos ansiedad, con más confianza en los procesos naturales de la vida. Y en ese espacio, la claridad florece. El alma también se cansa, no solo por lo que hacemos, sino por lo que cargamos, expectativas, culpas, exigencias, máscaras. Permitir que el alma descanse es un acto de profundo amor propio. No es algo que se logra desde afuera, sino un permiso interno para soltar, para ser, para respirar sin prisa. Hay un descanso que no tiene que ver con dormir, sino con dejar de intentar ser otra cosa, con rendirse a la propia verdad, con abrazarse en lo que uno es, sin necesidad de demostrar nada. Es un descanso dulce, silencioso, que renueva desde dentro. Un descanso que no se mide en horas, sino en profundidad. Cuando el alma descansa, todo se siente más liviano. La mente se despeja, el corazón se abre, la vida recobra su color. No hay necesidad de buscar nada más, porque el simple hecho de estar vivos, conscientes, presentes, ya es suficiente. Ese descanso es sagrado, es un retorno al hogar. La mente ha sido entrenada para etiquetar todo, bueno, malo, correcto, incorrecto. Este hábito constante de juzgar crea una tensión silenciosa que nos impide ver con claridad. Pero existe otra forma de mirar, una observación limpia, desnuda, sin filtros. Observar sin juzgar es como mirar el cielo sin decir si las nubes deberían estar allí o no. Cuando nos damos el permiso de simplemente observar, ya sea un pensamiento, una emoción o una acción, algo dentro de nosotros se relaja. No hay necesidad de cambiar nada, solo de estar presentes. Esta mirada sin juicio es como una caricia que le dice a la mente: no necesitas defenderte, puedes descansar. En ese descanso, el entendimiento florece. Observar sin juzgar no significa indiferencia, sino compasión. Nos acercamos a la vida con suavidad, como quien contempla una flor sin arrancarla, y al hacerlo, descubrimos una nueva dimensión de libertad, la de no reaccionar, la de elegir con conciencia, la de vivir con una mente abierta como el cielo. En esa apertura, todo tiene su lugar. En un mundo que corre, la lentitud es un acto de rebeldía sagrada. Nos han enseñado que apresurarse es eficaz, que ser rápido es exitoso. Pero en la prisa se pierde la profundidad. El poder secreto de la lentitud es que nos devuelve al presente, al detalle, al sabor de lo que vivimos. Nos permite habitar el tiempo en vez de perseguirlo, caminar lento, comer lento, hablar con pausa. Cada gesto desacelerado es una meditación. Al hacerlo, empezamos a notar lo que antes pasaba desapercibido. La textura del aire, la vibración de un sonido, la emoción escondida en una mirada. Todo cobra otra vida. La mente, al no ser arrastrada por la urgencia, se vuelve más clara, más serena. La lentitud no es torpeza, es maestría. Es una decisión consciente de honrar cada paso, de no saltar de una cosa a otra, sino de profundizar. Cuando cultivamos la lentitud, aprendemos a estar, y estar, verdaderamente, es el primer acto de amor hacia nosotros mismos y hacia la vida. Hay momentos en los que la mente, con todas sus lógicas y razonamientos, no encuentra salida. Es entonces cuando el corazón toma la palabra, no con ideas, sino con una presencia suave y sabia. Rendir la mente al corazón no es renunciar al pensamiento, sino permitir que el sentir guíe. Es confiar en una inteligencia más profunda. El corazón no juzga, no se apresura, no compite. Habla con la voz de la intuición, de la empatía, del amor sin condiciones. Cuando la mente se rinde, no se pierde, se libera. Deja de cargar con todo, de intentar resolverlo todo, y descansa en el saber silencioso del corazón. En esa rendición,
nace una paz que no se puede explicar. Escuchar al corazón es un arte sutil. Requiere valentía para no seguir solo lo que parece lógico. Requiere humildad para aceptar que a veces el camino verdadero no se ve con los ojos, sino con el alma. Y cuando lo hacemos, la claridad aparece como un faro en la niebla. Todo se siente más verdadero, más alineado, más nuestro. El vacío asusta porque lo confundimos con ausencia, pero no es ausencia de vida, sino ausencia de ruido. Es un espacio fértil, silencioso, donde todo es posible. Un refugio para el alma cansada de tanto estímulo, tanta palabra, tanta exigencia. En el vacío no hay que ser nada, solo hay que estar. Entrar en el vacío es como sumergirse en el mar profundo. Al principio puede parecer frío, desconocido, incluso inquietante, pero si nos quedamos empezamos a sentir su abrazo. Allí no hay exigencias, ni máscaras, ni metas, solo presencia pura, y en esa presencia la mente se disuelve suavemente en algo más grande. El vacío no es un fin, es un comienzo. Desde él brotan las ideas más claras, las decisiones más puras, la conexión más honesta con lo que somos. Es un útero de silencio donde todo renace. Cuando permitimos que el vacío nos acoja, descubrimos que no estamos solos. Estamos sostenidos por lo invisible, por lo esencial, por lo eterno. Todos llevamos dentro partes que hemos aprendido a esconder, miedos, culpas, heridas. Las llamamos sombras y tratamos de mantenerlas alejadas, pero lo que se reprime no desaparece, solo actúa desde la oscuridad. Abrazar nuestras sombras es mirarlas con compasión, sin juzgarlas, sin huir, es decirles, también tú formas parte de mí. El temor se disuelve cuando se le pone luz. Y esa luz no es otra cosa que presencia amorosa. Al mirar nuestras sombras, descubrimos que no son monstruos, sino fragmentos de nosotros que solo pedían atención. Pedían ser vistos, comprendidos, integrados. En el acto de abrazarlas, nos hacemos enteros. No hay sanación sin ese encuentro. No hay paz duradera sin ese abrazo. Las sombras, una vez reconocidas, dejan de dominar. Se transforman en aliadas, en maestras, en fuentes de fuerza interior. Y entonces la mente descansa. Ya no tiene que esconder, ya no tiene que luchar. Puede simplemente ser con todo lo que es. La compasión no es lástima ni debilidad. Es una fuerza suave pero inmensa que brota del corazón cuando reconocemos el sufrimiento propio y ajeno y respondemos con ternura. En lugar de rechazar el dolor, la compasión lo abraza. En lugar de juzgar al otro, lo comprende. Y en esa comprensión, la mente encuentra su descanso más profundo. Practicar la compasión es aprender a vernos reflejados en los demás. Entender que el otro también lucha, también teme, también ama. Esta mirada nos libera del egoísmo que encierra y del juicio que separa. Nos abre a una unidad silenciosa, a una red invisible donde todos estamos conectados. En ese lazo de humanidad compartida florece la paz. Cada vez que elegimos responder con compasión en lugar de con dureza, estamos sanando una parte del mundo y de nosotros mismos. La compasión suaviza la mente, disuelve la tensión, nos recuerda que no necesitamos estar a la defensiva, solo necesitamos estar presentes, dispuestos a amar, y desde ese amor, todo se transforma. Nos han enseñado a buscar la belleza en lo extraordinario, en lo espectacular. Pero el alma encuentra su alimento en lo simple, una hoja cayendo, una sonrisa sincera, el silencio al amanecer. La belleza verdadera no grita, susurra. Está en las pequeñas cosas que, si no estamos atentos, pasan desapercibidas, pero cuando las vemos, nos transforman. Descubrir belleza en lo simple es afinar la mirada del corazón, es dejar de correr y empezar a contemplar, es permitir que un instante común revele su magia. En esa contemplación, la mente se calma, se aquieta al comprender que no necesita más para sentirse plena. Basta con abrirse al milagro de lo cotidiano. Al vivir con esta sensibilidad, todo se vuelve sagrado. Una taza de té, el sonido de la lluvia, el calor de una manta, nada es trivial. Todo habla si sabemos escuchar. Y al escuchar, nos sentimos parte, ya no separados, ya no incompletos, solo aquí, respirando belleza, reconociendo que el simple hecho de vivir ya es un regalo. Una mente tranquila no es una mente vacía,
sino una mente en paz consigo misma. Su sonido no es el del silencio absoluto, sino el murmullo armonioso de pensamientos que fluyen sin agitar. Es como el viento entre los árboles. Está presente, pero no perturba. La tranquilidad mental es como un río claro, refleja sin distorsionar. Cuando la mente se calma, se vuelve espejo. No retiene, no rechaza, simplemente observa. Y en esa observación nace una sabiduría natural, sin esfuerzo. Es un estado donde las decisiones emergen solas, donde la creatividad fluye, donde el cuerpo respira con más libertad. Todo se siente más liviano, más verdadero. El sonido de una mente tranquila no se impone, se percibe. Es como una melodía suave que acompaña sin distraer. Y esa melodía nace del hábito de estar presentes, de aceptar, de amar. No es un estado que se alcanza una vez y ya, sino un camino que se cultiva cada día, con paciencia, con ternura, con gratitud. La vida tiene un pulso propio, un ritmo que no siempre coincide con nuestras expectativas. Cuando intentamos forzarla, nos agotamos. Cuando la resistimos, sufrimos. Pero cuando aprendemos a fluir con ella, como el agua que se adapta al cauce, encontramos una libertad inesperada. Fluir no es pasividad, es inteligencia amorosa. Fluir con la vida es soltar la necesidad de control y confiar en el movimiento natural de las cosas. Es aceptar que a veces no sabremos la dirección, pero sí podemos confiar en la corriente. La mente se alivia cuando no tiene que empujar todo el tiempo, cuando entiende que no todo depende de ella y que la vida también sabe guiar. Este fluir se convierte en una danza con lo que es, con lo que llega, con lo que se va, y en esa danza el corazón lidera. Ya no hay lucha, solo movimiento. Ya no hay miedo, solo presencia. Y así, poco a poco, vamos dejando de sobrevivir para empezar a vivir verdaderamente. La serenidad no siempre aparece en momentos tranquilos. A veces surge en medio del caos, como un refugio interno que nadie puede tocar. Es esa llama que no se apaga, aunque sople el viento. Esa calma que no depende de lo que ocurre afuera, sino de una decisión íntima de habitar el presente con amor y coraje. Cultivar serenidad en medio del caos es como encender una vela en la oscuridad. No elimina el caos, pero lo transforma, le da otro color, otra textura. Nos recuerda que aunque no podamos controlar lo externo, sí podemos elegir cómo respondemos. Esa elección es poder, es libertad, es paz. En el centro del torbellino, si cerramos los ojos y respiramos, podemos encontrar ese lugar inmóvil que habita en todos nosotros, ese espacio donde nada nos falta, donde nada nos sobra. Allí, la mente se relaja, el alma se fortalece, y comprendemos que la serenidad no es un destino sino una forma de caminar. Mucho del ruido mental surge de la necesidad constante de tener razón, de probar que nuestra perspectiva es la correcta. Este impulso, aunque comprensible, es una fuente silenciosa de tensión, porque al querer ganar muchas veces perdemos la paz. Renunciar a tener razón no es ceder por debilidad, es elegir la serenidad por encima del ego. Cuando soltamos esa necesidad, algo dentro de nosotros se afloja. Ya no es indispensable convencer, argumentar, imponerse. Podemos simplemente escuchar, comprender sin necesidad de concordar, y en ese espacio abierto, la mente respira, se siente libre de defender su posición como si fuera una armadura. Descubre que no necesita protegerse para estar en paz. La verdadera sabiduría no se impone, se ofrece, no necesita vencer, porque ya está en paz consigo misma. Al no necesitar tener razón, nos acercamos más a los demás, nos volvemos más humildes, más humanos, y en esa humanidad compartida la mente encuentra su hogar. La gratitud no siempre grita, a veces susurra. Se manifiesta en pequeños gestos, en reconocimientos silenciosos, en una mirada que dice gracias, sin necesidad de palabras. Es una luz tenue pero constante, que ilumina incluso los rincones más oscuros de la mente. La gratitud no cambia las circunstancias, cambia nuestra forma de verlas. Cuando cultivamos gratitud, la mente se vuelve más suave, más receptiva. Comienza a notar lo que antes daba por sentado, un cuerpo que respira, una cama que acoge, una palabra que alivia. Y en ese notar se disuelve el deseo constante de algo más.
porque entendemos que ya tenemos tanto, porque vemos la abundancia en lo simple. Agradecer es una práctica, no una reacción automática. Es una elección que transforma. Cada vez que elegimos la gratitud, le recordamos a la mente que puede confiar, que puede soltar la queja y descansar en lo que es. En ese descanso, florece una alegría serena, un brillo que no depende de nada más que de estar vivos. El amor verdadero no ata, libera, no exige, respeta, no se aferra, acompaña. Amar sin aferrarse es amar desde la plenitud, no desde la carencia. Es dar espacio para que el otro sea, para que la vida fluya, para que la mente no se enrede en expectativas imposibles. Es un amor que no necesita poseer para sentirse seguro. Cuando aprendemos a amar así, la mente se aquieta, ya no está obsesionada con controlar, con predecir, con retener. Puede simplemente estar, confiando en la conexión que no se basa en la dependencia, sino en la libertad compartida. Y en esa libertad, el amor se vuelve más profundo, más real, más duradero. Amar sin aferrarse es un acto de fe. Es confiar en que lo que es auténtico permanecerá y que lo que se va también enseña. Es aceptar que todo lo que amamos es impermanente, pero que eso no lo hace menos valioso. Al contrario, lo vuelve aún más sagrado. Y al amar así, descubrimos una paz que no sabíamos posible. No necesitamos construir la armonía, solo recordar que es nuestro estado natural. Como el agua que, cuando no es agitada, se vuelve clara, nosotros también, cuando dejamos de luchar, volvemos a la serenidad. La armonía no es algo que se impone, es algo que se revela cuando quitamos lo que la oscurece. Vivir en armonía es vivir en alineación con lo que somos. Es permitir que el cuerpo, la mente y el corazón caminen juntos, sin contradicciones, es decir, sí a la vida tal como es, sin intentar dividirla entre lo que queremos y lo que rechazamos. Y en ese sí profundo, todo se ordena con suavidad. La armonía no es perfección, es coherencia. Es cuando sentimos que estamos donde debemos estar, haciendo lo que necesitamos hacer, siendo quienes realmente somos. No siempre es fácil llegar allí, pero cuando lo logramos, aunque sea por un momento, comprendemos que esa es nuestra casa, y la mente, al reconocer ese hogar, descansa. A veces, en medio de lo cotidiano, ocurre algo inesperado. El tiempo se detiene, no porque el reloj se haya parado, sino porque la mente se silencia y el corazón se abre por completo. Es un instante puro, total, que contiene todo lo que somos. Ese instante no dura, pero deja una huella. Nos recuerda que lo eterno no está en el futuro, sino en la profundidad del presente. Un instante de eternidad puede ser una mirada, una respiración, una lágrima que cae sin ruido. No se busca, llega, y cuando lo hace, nos transforma. La mente lo reconoce sin entenderlo. El alma lo abraza como un regalo. Y aunque después volvamos al ruido, algo en nosotros ha cambiado para siempre. Esos momentos son portales. Nos muestran lo que es posible cuando soltamos todo, incluso por un segundo. Y en esa brevedad infinita, todo tiene sentido. Ya no necesitamos más. Solo estar aquí plenamente, como si este instante fuera todo lo que existe, porque, en verdad, lo es.